Soy Amalia Escalona, doctora en psicología. Soy profesora del Departamento de Psicología en la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Camilo José Cela y actualmente soy la directora del grado en psicología también, ¿no? Realmente lo que vamos a ver en esta webinar, ¿no?, es un tema de mucho interés, ¿no?, que es el de la ansiedad ante los exámenes. Es verdad que llevo trabajando muchos años en este campo. Realmente, a medida que vayamos avanzando pues, en esta webinar, ¿no?, os iré contando algunas cosas también relacionadas con no solo con digamos, la ansiedad ante los exámenes, sino también la influencia, ¿no?, el impacto que tiene sobre el rendimiento. Realmente, ya os digo que llevo trabajando muchos años en esto, pero la realidad es que vemos que aunque trabajamos muchos psicólogos y desde distintos enfoques en este ámbito, la verdad es que, bueno, pues por el tipo de sociedad en la que vivimos muchas veces y por otros factores que veremos después, es verdad que seguimos encontrando que los niveles de ansiedad ante los exámenes siguen siendo muy elevados, ¿no?, entre la población, entre los estudiantes, la población estudiantil, ¿no? Realmente en esta webinar nos vamos a centrar en conocer pues, distintas cuestiones, ¿no? Por una parte, mi interés es que conozcáis qué es, ¿no?, qué se entiende por ansiedad de prueba, ¿no?, a qué se refiere este concepto, ¿no?, que realmente incluye pues, distintos elementos, no solamente la ansiedad ante los exámenes, sino que es un, bueno, pues un constructo, ¿no?, más amplio. Y también, de alguna forma, bueno, cuál es su sintomatología, qué impacto tiene sobre el rendimiento. Por otra parte, también que conozcáis algunas de las herramientas, ¿no?, algunas pautas específicas pues para poder aprender a controlarlo, ¿no? Es verdad que, bueno, pues ahora tampoco tenemos mucho tiempo como para poder profundizar digamos, en la complejidad de este ámbito, pero yo creo que haciendo una aproximación a que realmente conozcáis, como os digo, qué es la ansiedad ante los exámenes, la ansiedad de prueba, la implicación que tiene sobre el rendimiento y bueno, que os llevéis también algunas ideas, ¿no?, sobre algunas estrategias con las que se podrían trabajar para intentar controlarla. Bueno, pues la verdad es que yo creo que sería más que suficiente, ¿no? Bueno, fijaros, en primer lugar, lo primero que me gustaría es que bueno, compartamos, ¿no?, entender qué es la ansiedad, ¿no? Es verdad que todos nosotros experimentamos ansiedad, ¿no?, si nos paramos a pensar pues a lo largo, ¿no?, del día, ¿no?, incluso diría yo, ¿no?, las muchas veces que nos podemos poner nerviosos, ¿no?, podemos experimentar esta emoción. Realmente nos refleja, bueno, pues que es una emoción claramente compartida por todos los seres humanos y es una emoción muy frecuente, ¿de acuerdo? Es decir, ya no solamente si pensamos en nosotros, sino incluso en personas que están alrededor nuestro, ¿no?, que constantemente vemos pues, que a lo mejor, no sé, vamos un día por la calle y entonces vemos que pasa un perro y entonces vemos que experimentan pues una cierta ansiedad, se separan, ¿no? Muchas veces pues, experimentamos ansiedad pues, porque vamos a llegar tarde a una cita que tenemos o en una situación de conflicto o en una situación de examen, como os decía anteriormente. Es decir, realmente la ansiedad es una emoción como el resto de las emociones, como la tristeza, la ira, la alegría, que nos acompaña a todos los seres humanos y que convivimos con ella de una forma habitual, ¿no? Además de esto, si nos paramos a pensar en esta emoción, realmente, si os dais cuenta, está muy asociada, ¿no?, a la percepción de amenaza, ¿no? Es una emoción que surge cuando estamos percibiendo que hay un cierto peligro, una cierta amenaza en la situación que estamos imaginando, en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Pues un poco en la línea de lo que os decía antes. Si estamos teniendo un conflicto y experimentamos en ese momento ansiedad, pues probablemente tenga que ver con pues la amenaza que estoy sintiendo en esta situación, relacionada muchas veces con a ver si al final esta persona se va a enfadar conmigo, a ver si no termino de explicarme bien y no termino de transmitir lo que quiero. Es decir, de alguna forma estoy percibiendo un cierto nivel de amenaza en la situación en la que me estoy encontrando, ¿no? ¿Qué implica, por lo tanto? Pues claramente
que es una emoción que experimentamos de forma negativa, ¿no? La vivimos de una forma desagradable, ¿no? No nos gusta realmente sentir miedo, sentir esta sensación de amenaza en una situación específica, ¿no? Con lo cual, en líneas generales, ¿qué es lo que vamos a intentar? Pues de alguna forma evitarla, ¿no? Vamos a intentar que esta emoción no aparezca porque nos sentimos incómodos cuando la tenemos, ¿no? Cuando la estamos experimentando. Tenemos también que pensar que es una emoción completamente adaptativa, es decir, tiene una función claramente adaptativa. Es decir, si nosotros estamos experimentando en una situación determinada un cierto grado de amenaza, pues lo que ocurre es que estamos de alguna forma preparándonos, ¿no? Para poner en marcha una serie de recursos, ¿no? Para impedir que ese daño llegue a nosotros, ¿no? De tal manera que con esto un poco lo que os quiero transmitir es que no tenemos que pensar que la ansiedad en principio es un problema. Otra cosa es que habláramos de patología o cuando la ansiedad se convierte en como os decía, en un trastorno o en patología, ¿vale? Bien, en estos recursos que os digo, ¿no? Pues claro, se van a poner en marcha distintos mecanismos, ¿no? Pues, por ejemplo, si estamos teniendo una cierta ansiedad, no sé, entramos, por ejemplo, dentro de un avión y estamos experimentando un cierto nivel de miedo, de ansiedad, pues probablemente los mecanismos que pongamos en marcha es hipervigilar, estar pendientes de qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, de posibles sonidos, de qué es lo que hacen otras personas que también están con nosotros. Y por otra parte, probablemente desde el punto de vista también comportamental, llevemos a cabo distintas conductas, ¿no? Pues algunas de ellas posiblemente tengan que ver con, pues a lo mejor sentarnos cerca de la salida de emergencia, intentar incluso a lo mejor distraernos hablando con otra persona, etcétera. Es decir, que vamos a poner en marcha distintos mecanismos para intentar impedir que este daño llegue ¿no? Impacte sobre nosotros. Bien, entonces, cuando hablamos de ansiedad, y una vez entendido que estamos hablando, como os decía, de una emoción normal, lo que nos encontramos es que realmente tiene tres tipos de síntomas, ¿no? Que engloba tres tipos de respuestas, ¿no? Por una parte, respuestas más de tipo cognitivo, respuestas de tipo fisiológico y respuestas de tipo motor. De tal forma que por una parte, a nivel cognitivo, pues lo que estamos, o a lo que se refiere, ¿no? Este componente es pues esos pensamientos, esas imágenes, esas ideas que muchas veces es carácter subjetivo, tienen que ver con preocupación, con experimentar los pensamientos, ¿no? El que surjan pensamientos anticipatorios, negativos, de inseguridad, pues como os decía antes, de anticipación de peligro, ¿no? En un momento determinado. Es decir, pensamientos, imágenes relacionadas con el peligro en relación a esta situación, ¿no? A nivel fisiológico, pues nuestro cuerpo va a experimentar una serie de cambios también, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con incrementos, ¿no? De la activación en la rama simpática de nuestro sistema nervioso autónomo, de tal manera que va a aparecer, bueno, pues una sintomatología cardiovascular, ¿no? Pues van a aparecer pues, palpitaciones, muchas veces, ¿no? Notamos cuántas veces esa taquicardia, ¿no? O, por ejemplo, síntomas más de tipo respiratorio, respiración muy superficial, ¿no? Muy rápida y muy superficial, o, por ejemplo, dificultades para respirar. Hay personas que lo que notan es disnea, ¿no? Como una sensación de opresión en el pecho. Hay personas, ¿no? Que también muchas veces experimentamos molestias gástricas, tensión muscular, en fin. Hay una sintomatología muy variada a nivel fisiológico, ¿no? Y por otra parte también a nivel motor, a nivel conductual, es decir, esas conductas externas observables que los demás pueden ver, porque lógicamente los síntomas cognitivos las demás personas, si yo estoy experimentando ansiedad, pues lógicamente no las ven, tampoco esta parte, vuestro componente más fisiológico, pero sí estas respuestas más de tipo comportamental, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que hay veces que cuando nos ponemos nerviosos, pues a lo mejor lo que hacemos es comer en exceso, beber en exceso, realizamos movimientos repetitivos, muchas veces aparecen dificultades en la expresión verbal o incluso pueden aparecer conductas más relacionadas con el escape o con la evitación de la situación, ¿no? No somos capaces de enfrentarnos a ella, ¿no?
Bien, tenemos que pensar que cada uno de nosotros tiene una forma de reaccionar específica, así que me gustaría que penséis, ¿no?, en alguna situación en la que os hayáis, bueno, pues hayáis experimentado ansiedad en los últimos días o en las últimas semanas, ¿no? Y bueno, que penséis un poco en esta sintomatología, ¿no? Si realmente tiene más que ver con el plano, ¿no? Si cuando experimentáis esa reacción de ansiedad, bueno, pues tenéis la sensación, ¿no?, de que aparecen en vosotros muchos pensamientos, ¿no? Pensamientos muy reiterados, muchas veces muy rumiativos también sobre cómo resolver el problema, ¿no? Con muchos pensamientos anticipatorios, etcétera. O si por el contrario a lo mejor aparece mucha reactividad fisiológica o motora, o si aparecen, digamos, un poco con la misma, pensáis que con la misma intensidad, ¿no? Bien, llevado, digamos, al ámbito de la ansiedad ante los exámenes, pues nos ocurriría un poco lo mismo, ¿no? Es verdad que cuando estamos hablando, yo os he hablado de la ansiedad en general como emoción, pero la realidad es que os decía que la ansiedad la podemos experimentar en multitud de situaciones, ¿no? Por lo tanto, un tipo de situación puede ser las situaciones sociales, os hablaba también de situaciones muchas veces más de carácter fóbico, ¿no? Pues como estar en algún espacio cerrado, pequeño, lugares donde hay muchas personas. Pero claro, hay un gran área, ¿no?, que tiene que ver con las situaciones de evaluación, ¿no? Y ahí es a lo que se circunscribe la ansiedad de prueba, ¿no? ¿Dónde entraría la ansiedad ante los exámenes? Es decir, ¿qué tendencia tenemos, ¿no? Se referiría a la tendencia o a la disposición que tenemos a emitir respuestas que de alguna forma están muy centradas en la propia ejecución y en las consecuencias que tiene una mala ejecución cuando encontramos en situaciones de carácter evaluativo, ¿no?, en situaciones de prueba. Claro, aquí, como os decía, entraría la ansiedad ante los exámenes claramente, pero entran otro tipo también de situaciones, ¿no? Pues hablar en público, entrevistas de trabajo, el realizar una exposición, etcétera, ¿no? Es verdad que hay veces que uno puede plantearse, pues yo es que realmente no tengo tanta dificultad en los exámenes, pero sí cuando tengo que hacer exposiciones orales. Es decir, que es verdad que luego dentro de este constructo pues nos podemos encontrar, ¿no?, que cada uno de nosotros experimente ansiedad en situaciones de evaluación más específicas, ¿no? Bien, entonces, en este sentido, cuando hablamos de ansiedad de prueba, nos vamos a encontrar también con dos grandes componentes, ¿no?, relacionados, ¿no? Por una parte, qué tipo de pensamientos tenemos, ¿no?, cuando nos encontramos en una situación de este tipo, un poco volviendo a lo que hablábamos también anteriormente, ¿no? Pues, por ejemplo, si tenemos pensamientos, muchas veces son pensamientos sobre, como os indico, ¿no?, en esta diapositiva, relacionados con la propia ejecución, ¿no? Pensamientos muchas veces de carácter anticipatorio, ¿no? Pues a ver si me quedo bloqueado, a ver si suspendo, no sé si me voy a poder preparar bien y entonces llegaré mal al examen, ¿no? Y también sobre las consecuencias que puede tener esta mala ejecución, ¿no? Estas consecuencias que pueden tener que ver con pensar desde el punto de vista pues más personal, ¿no? Que, bueno, pues qué implicaciones puede tener para mí, pues si tengo que volver a presentarme otra vez a esta asignatura, con las repercusiones que esto tiene, o muchas veces también qué tipo, ¿no?, de consecuencias tiene esta mala ejecución desde el punto de vista social, ¿no?, que van a pensar mis padres, que van a pensar los profesores, otros compañeros, ¿no? De acuerdo, y luego por otra parte tendríamos este componente más de carácter fisiológico que tiene más que ver con la percepción que nosotros tenemos respecto a los cambios que se están generando en nuestro organismo, ¿no?, relacionados con esa situación de evaluación en la que nos encontramos, ¿no? Pues, por ejemplo, empiezo a notar que tengo molestias en el estómago, empiezo a sentir que cada vez tengo más taquicardia, que me estoy poniendo cada vez más nervioso, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que tendemos a ver? Pues que en líneas generales, aunque aquí ocurría un poco lo mismo, cada uno tiene que hacer su propio análisis, ¿no?, es que muchas veces lo que vemos es que este componente de preocupación tiende a ser relativamente estable a lo largo del tiempo. Entonces, los días antes del examen yo ya puedo empezar, ¿no?, a tener estos pensamientos reiterativos, ¿no?, reiterados a nivel relación a los exámenes o a la prueba, incluso ya al estudio, ¿no?
y tendemos a ver que en líneas generales se tiende a mantener en el tiempo, ¿no? Con lo cual, a medida que me voy acercando al examen, pues se siguen manteniendo, incluso podemos ver que a lo largo del examen en algunas personas también se sigue manteniendo, incluso después, ¿no? Con pensamientos muchas veces rumiativos del tipo, bueno, pues es que tenía que haber respondido esto y por qué no lo hice, y entonces entro constantemente, ¿no? en un bucle en relación a, bueno, cómo he hecho el examen y cómo debería haberlo hecho, ¿no? Pero sin embargo, este componente más fisiológico, lo que tendemos a ver es que, bueno, pues puede empezar a incrementarse lógicamente también unos días antes de la prueba, pero en general tendemos a ver que a medida que nos vamos acercando al examen, pues cada vez duermo peor, cada vez me encuentro más sobreexcitado, pueden tener más molestias gástricas, etcétera, ¿no? Un poco en la línea de lo que planteábamos antes. Y que es verdad que cuando entramos en el examen, los minutos previos del examen, incluso cuando estamos en los minutos iniciales del propio examen, tenemos a ver que se dispara de una forma exponencial y que poco a poco empieza a generarse un descenso, ¿no? en el nivel de ansiedad. Quería preguntarte si este estrés que se va acumulando, si alcanza un nivel muy alto, puede dar lugar a un ataque de ansiedad. Sí, Pues, efectivamente, efectivamente. Es decir, tenemos que tener en cuenta que dependiendo, como os decía antes, del nivel de preocupación, del nivel de ansiedad específico que una persona tiene, en un momento determinado esa reacción de ansiedad puede ser muy intensa, efectivamente. ¿Vale? Lo que ocurre es que es verdad que si nos encontramos en una situación en que esta persona está ya teniendo unas reacciones así de intensas, bueno, pues obviamente y está dificultando el rendimiento y está teniendo ya un impacto importante en su bienestar, pues tendríamos que considerar, ¿no?, la posibilidad de intentar trabajar con técnicas, algunas de las que vamos a ver ahora, de una forma más específica e incluso plantearnos, bueno, pues si este nivel de ansiedad ya no es tan normal, ¿vale? Bueno, siguiendo en la presentación que os estaba haciendo, fijaros, aquí tenéis algunos de los factores que se relacionan, ¿no?, con la ansiedad, ¿no?, con la ansiedad de prueba. Entonces, fijaros, hay muchos factores que pueden estar influyendo en la ansiedad de prueba, ¿no? Por una parte, factores de tipo social, pues por ejemplo las creencias, la presión que muchas veces estamos teniendo por parte bueno, pues de nuestro entorno, ¿no? Pero también por otra parte, factores de tipo individual, ¿no? Fijaros que cuando hablamos de estos factores de tipo social que os decía, muchas veces, claro, ¿qué percibimos? Pues que hay mucha presión por parte de los demás, que muchas personas lo que están haciendo es intentar, bueno, ¿cuántas veces vemos, ¿no?, personas que nos dicen es que es muy importante, ¿no?, que el rendimiento en los exámenes, siempre hay que hacer las cosas muy bien, el desarrollo profesional posterior realmente se garantiza en base a, ¿no?, ese rendimiento que hemos tenido en nuestros exámenes, ¿no?, a lo largo, bueno, pues a nivel pues, de nuestra educación, ¿no?, en primaria, secundaria, en bachiller, etcétera, ¿no? Con lo cual es verdad que en líneas generales hay una gran presión, ¿no?, por parte de la sociedad en su conjunto hacia la importancia que tiene el rendimiento, hacer las cosas bien, y muchas veces, aunque es verdad que esto va cambiando, pero es verdad que se sigue priorizando mucho la ejecución y el rendimiento, ¿no?, frente a lo mejor el esfuerzo. Entonces, bueno, yo creo que en este sentido, obviamente, este elemento sigue jugando bueno, pues una mala pasada, ¿no? Sigue siendo un factor muy importante relacionado con la ansiedad de prueba, ¿no? Como os decía también, factores de tipo individual, ¿no? Y aquí sí que me gustaría un poco incidir en dos elementos, ¿no? Por una parte, hay veces que tenemos personas que tienen un nivel muy alto de autoexigencia, ¿no?, de perfeccionismo, es decir, personas que de alguna manera no es que tengan un problema relacionado con la preparación del examen, sino que tiene más que ver con el nivel de autoexigencia que tienen con ellos mismos, ¿vale? Y es verdad que hay otras personas, otros estudiantes, otros alumnos que
lo que están teniendo no es tanto esto, sino que el gran problema es que no se pueden preparar bien, tienen dificultades en la preparación del examen y entonces sienten que no lo pueden controlar, ¿de acuerdo? Entonces que su nivel de preparación va a ser bajo y por lo tanto esto dispara su nivel de ansiedad, ¿vale? Entonces, quiero decir con esto que no solamente las personas que perciben que no están bien preparadas experimentan ansiedad, sino también personas que están con un nivel muy bueno de preparación, en ese afán de tener que hacer las cosas extremadamente perfectas, pues también pueden experimentar ansiedad, ¿no? Y no debemos olvidar tampoco la importancia que tienen las experiencias previas, ¿no? Claro, muchas veces lo que tendemos a ver es que puede haber un rendimiento, en algún momento todos podemos experimentar un rendimiento por debajo de lo esperado, ¿de acuerdo? Es decir, yo pensaba que iba a hacer las cosas de una determinada manera, al final no me salieron tan bien, ¿no? Esto encontramos que es un elemento o un factor importante, ¿no? Que se relaciona también con la ansiedad de prueba. ¿Por qué? Porque si os paráis a pensar, realmente lo que ocurre es que, bueno, yo puedo estar pensando que voy a rendir de una determinada manera, tampoco tengo que ser una persona tremendamente autoexigente, sino que, bueno, considero que me he preparado el examen de una determinada forma y lo que me encuentro al final es que el rendimiento que he tenido es muy inferior al que esperaba, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Que pueden aparecer reproches en mí, ¿no? Como castigos de alguna forma, ¿no? Bueno, pues de alguna manera yo mismo, ¿no? Considero que debería haber hecho las cosas de otra manera y entonces pues me reprocho, ¿no? El haberlo hecho mal o no haberlo hecho como debería de haberse, como inicialmente pensaba, ¿no? Pero por otra parte también nos podemos encontrar a veces que también hay reproches o consecuencias negativas que tienen que ver más con otras personas, ¿no? No tiene que ver tanto con nosotros, sino con lo que otras personas nos transmiten, ¿no? De lo que se espera de nosotros, etcétera. Entonces, realmente este tipo de experiencias, junto a otros muchos factores, obviamente no podemos decir que el haber pasado por una experiencia de este tipo sí o sí nos conduce a experimentar ansiedad ante los exámenes, ansiedad de prueba, pero bueno, es un elemento que también tenemos que tener en consideración, es un factor más, ¿no? Y muchas veces, fijaros que ni siquiera tampoco tenemos nosotros a lo mejor ni siquiera hemos tenido nosotros la propia experiencia, sino que estamos viendo como otra persona que ha pasado por esa experiencia está teniendo o está sufriendo los reproches de otras personas o incluso nos está compartiendo cómo se está sintiendo, ¿no? También aprendemos de esta manera, de acuerdo a experimentar el caso, pues por ejemplo, ansiedad, ¿no? También es verdad que tenemos otra serie de elementos que tienen que ver con las características del propio examen, ¿no? Pues obviamente cuando estamos pues ahora mismo en la situación que estamos viviendo, ¿no? Que estamos pasando pues por una enseñanza más de tipo online, con las modificaciones correspondientes también en los exámenes, ¿no? Pues por ejemplo, esta incertidumbre, ¿no? En relación también a la EBAU, bueno, pues incluso a cómo yo voy a hacer los exámenes en este tipo de modalidad, ¿no? Cuando nunca los he hecho. Pues obviamente este tipo de características o de condiciones pues también pueden influir en el nivel de ansiedad que estemos experimentando. Y que ocurra en un determinado examen o que ocurra en un determinado momento, pero que luego no vuelva a ocurrir, ¿no? O un poco en la línea de lo que planteabais antes, también es verdad que yo puedo tener una reacción muy intensa de ansiedad, concretamente en un examen muy determinado, ¿no? Y aprender herramientas para manejarlo en otros exámenes posteriores o incluso haber experimentado esa reacción tan intensa de ansiedad y no volver a experimentarla en otros exámenes, ¿de acuerdo? O sea que tenemos que valorar una serie de parámetros y de elementos pues para establecer también digamos, lo problemática que es la ansiedad, ¿vale? Y por último, pues como os podéis imaginar también, el plano más competitivo, ¿no? Pues los exámenes que son muy competitivos, muchas veces incluso mi nota depende también de la calificación que puedan tener otras personas, ¿no? O incluso el poder acceder, pues imaginaros, a una determinada carrera, ¿no? A unos determinados estudios, y esto depende también de la calificación que tengan otras personas, pues es un elemento que hace que ese examen al que me tengo que enfrentar pues me genere más ansiedad, ¿vale? No sé si os va quedando claro con lo que vamos diciendo. Bueno,
Fijaros, aquí, en líneas generales también, y esto, bueno, os lo voy a comentar un poquito en general para que podamos entrar a conocer algunas de las pautas, de las estrategias específicas de las que estaba hablando antes y que si en algún momento pues, experimentáis ansiedad más intensa y demás, pues podáis aplicar. Os comento en líneas generales, como os digo, la relación que hay entre la ansiedad y el rendimiento. Es verdad que, obviamente, pues si nos encontramos con un nivel de activación muy bajo, pues imaginaros, ¿no? Nos acabamos de despertar, estamos, ¿no? Muy relajados, con un nivel muy bajo, un nivel basal muy bajo, pues obviamente el rendimiento, la ejecución es baja. Si viene a establecer en esta ley es que la relación que hay entre activación y ejecución o rendimiento es una relación de U invertida, donde lógicamente, pues cuando tenemos un nivel medio de activación, nuestro rendimiento es más óptimo. Obviamente, a medida que la activación se va haciendo muy intensa, ese rendimiento puede verse deteriorado, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que es verdad que lo que tendemos a ver es que hay muchos factores que pueden favorecer el que una persona que tiene, bueno, pues que tiene ansiedad o que manifiesta ansiedad en una situación de prueba, tenga un peor rendimiento, ¿no? Y algunos de estos factores son los que tenéis aquí, ¿no? Los que os estoy aquí indicando, ¿no? Pues y parece lógico, ¿no? Obviamente, si la dificultad, si la tarea, bueno, si la dificultad de la tarea o la tarea es muy compleja o, por ejemplo, hay mucha presión de tiempo, pues realmente este tipo de factores facilitan el que esta persona digamos, viva la situación de una forma más estresante y esa ansiedad, como os decía, y esto impacte sustancialmente sobre su ejecución, ¿no? Es decir, que cuando la tarea es compleja, pues vemos que la ansiedad tiene un impacto mayor. Cuando se trabaja con mucha presión de tiempo, pues vemos que el rendimiento también se reduce. Y también estos otros elementos que os indico, ¿no? Lógicamente, el tipo de instrucciones, pues cuando nos están dando instrucciones muy amenazantes. O fijaros, cuando hay audiencia, por ejemplo, también tendemos a ver que al final, bueno, pues se puede producir un mayor descenso en el rendimiento en las personas que tienen ansiedad, o cuando el feedback está siendo negativo o amenazante de alguna forma, el que si tenemos somos especialmente sensibles, perdona la crítica, pues este tipo de mensajes, ¿no? O de información en general nos va a producir pues, un mayor deterioro, ¿no? en la ejecución en el examen, ¿no? O en cualquier otro tipo de prueba, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué pasa esto, no? Es verdad que lo que tendemos a ver es que ocurre que tenemos aquí, ¿no? En esta diapositiva, que aparece una cierta interferencia cuando nos encontramos en esta situación de prueba con niveles muy altos de ansiedad, ¿no? Es decir, han aparecido algunos de los factores que os decía anteriormente y entonces, de alguna forma, empezamos a experimentar un nivel cada vez más intenso de ansiedad. ¿Y qué puede ocurrir? Pues que se produzca una interferencia, digamos, a nivel cognitivo, ¿no? Es decir, por una parte, al estar en una tarea, que es una tarea compleja, como os decía anteriormente, lo que ocurre es que necesitamos tener recursos específicos dirigidos a la ejecución de esta tarea, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre cuando se está experimentando muchas veces este nivel tan intenso de ansiedad? Pues que los pensamientos que estoy teniendo, digamos, los estoy realmente centrando no tanto en la tarea, sino que estoy pensando en mi ejecución, en si me voy a quedar bloqueado, en las consecuencias que tiene el que va mal el examen, etcétera. Es decir, se está produciendo una interferencia clara entre la información digamos, entre los recursos que necesito para hacer el examen y realmente el tipo de respuestas cognitivas que estoy teniendo, ¿de acuerdo? Porque lo que ocurre es que focalizo
en este tipo de pensamientos, de mensajes que me estoy dando a mí mismo y no tanto en lo necesario para llevar a cabo bien la tarea, ¿vale? Y este es el gran problema que tenemos con la ansiedad ante los exámenes, ¿no? Y la ansiedad de evaluación. Es verdad que también ocurre, tenemos que tener en cuenta que hay personas que incluso en esta situación son capaces de tratar de buscar algún tipo de recurso, ¿no? De recurso de alguna forma auxiliar, ¿no? Pues, por ejemplo, bueno, pues dedicar más tiempo al estudio, si ven que, ¿no?, aparecen estos pensamientos reiterativos, bueno, pues no me he podido concentrar tan bien, entonces, ¿qué hago? Pues dedico más tiempo, solicito tutorías, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues al final conseguimos bueno, pues tener una mejor, ¿no? O que no, digamos que no haya una gran merma en el rendimiento, pero realmente dejamos de ser tan eficientes, ¿no? Porque hemos tenido que dedicar muchos más recursos, mucho más tiempo pues, a prepararnos, ¿no?, el examen o a actuar de forma correcta en el mismo, ¿no? De acuerdo, entonces, os quería, en vista un poco bueno, pues de esto de lo que estábamos hablando, ¿no?, del impacto que puede tener la ansiedad, el entender que en un momento determinado, como hablábamos antes, ¿no?, podemos tener un nivel alto, intenso, pero bueno, no tenerlo en más ocasiones o, en fin, de alguna forma, aunque pensemos que la ansiedad no tiene por qué ser una ansiedad patológica, una ansiedad problemática, sí que es verdad que el tener determinadas herramientas o determinadas estrategias para controlar esta ansiedad que puede surgir en un momento determinado, bueno, en los exámenes o en cualquier otra situación, pues nos puede servir de gran ayuda, ¿no? Yo básicamente os voy a comentar algunas de las técnicas, obviamente os las voy a comentar un poquito en líneas generales porque no nos da tiempo a profundizar en ellas y requieren de días y de práctica, etcétera. Sí que me gustaría, bueno, pues acercaros un poco a ellas, ¿no? Fijaros, el primer gran elemento en el que no os lo incluyo en esta presentación, pues porque otro día en el que vais a también tener una webinar más centrada en técnicas de estudio, es importante trabajar, sobre todo desde el punto de vista de las técnicas de estudio, hábitos, etcétera, la planificación del tiempo, ¿de acuerdo? Realmente la presión de tiempo es un elemento que impacta mucho sobre nuestro nivel de ansiedad, ¿de acuerdo? El tener la sensación de no llego, me faltan horas, de alguna forma facilita el que hagamos una evaluación negativa sobre los recursos que nosotros tenemos, ¿no? Y esto nos pone en disposición de pues, tener un nivel más alto de ansiedad. ¿De acuerdo? Entonces, la planificación del tiempo es uno de los elementos más importantes a trabajar. Tener en cuenta también que muchas veces cuando nos ponemos nerviosos, como no nos gusta experimentar esta emoción, como os decía antes, lo que puede ocurrir es que intente retrasar, postergar, ¿no?, el sentarme a estudiar, porque al sentarme de alguna forma empiezo a sentirme mal, incómodo, no me gustan las sensaciones, ¿no? Y entonces intento pues evitarlo. Y lo que ocurre a veces es que me encuentro, pues como os digo, en una situación bueno, pues de sobrecarga, pues porque no he planificado bien. Aparte de esto, y en base un poco a los síntomas que os decía anteriormente que tienen, ¿no?, que podemos encontrarnos en la ansiedad, hay un tipo de técnica que va a ir más dirigida a intentar reducir ese nivel de activación más fisiológico que podemos tener cuando experimentamos este tipo de reacciones, ¿no? Es verdad que hay muchas técnicas y además, bueno, estoy segura que le conocéis, ¿no? Pues la relajación muscular, podemos hablar muchas veces de yoga, de mindfulness, ¿no? Pero es verdad que las técnicas de respiración abdominal lo que nos permiten de alguna forma es, esta técnica en concreto nos permite de alguna forma trabajar o entrenar en una respiración profunda, ¿de acuerdo? Es decir, pensar, como os decía antes, que cuando experimentamos ansiedad se respira de una forma muy rápida y muy superficial
y lo que vamos a conseguir de esta manera es que precisamente lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, que haya una buena oxigenación en nuestra sangre y de alguna forma contrarrestar digamos, esta respiración tan superficial que muchas veces es también la que dispara otro tipo de síntomas corporales, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en este sentido, pensar que este tipo de técnicas siempre se tiene que trabajar con ellas inicialmente en contextos en los que, o en situaciones en las que no estemos nerviosos, en un momento del día en el que estemos más o menos tranquilos, que tengamos tiempo, ¿no? Pues por ejemplo podemos decir, venga, pues vamos a intentar entrenar pues cuando nos despertamos por la mañana o por la tarde o cuando vamos a dormir, ¿no? Es decir, en determinados momentos del día donde nosotros a priori consideramos que estamos bien tranquilos, ¿no? Para que poco a poco podamos, una vez que ya adquirimos bien el conocimiento de la técnica, podemos utilizarlo en otro tipo de situaciones, que lógicamente en situaciones en las que nos ponemos especialmente nerviosos, ¿no? Entonces, realmente esta técnica consiste en, como os decía, en aprender a respirar de forma profunda. Muchas veces respiramos de forma torácica, de forma clavicular, y entonces para aprender esta técnica podemos hacerlo de forma, como, bueno, aparte de lo que os comentaba antes, estar tranquilos, etcétera, lo podemos hacer tumbados inicialmente o sentados, ¿no? Entonces, es un ejercicio en el que lo que tenemos que pensar es como que vamos a inflar un globo, ¿no? Y después lo vamos también a desinflar, ¿no? De tal forma que lo que tendríamos que hacer es poner una mano en el pecho y otra mano en el abdomen, en la zona del ombligo, por debajo, para que podamos identificar cómo respiramos, ¿no? De tal manera que vais a ver que en líneas generales se tiende a mover mucho más la mano que tenemos en el pecho, que lo que nos indica es que estamos respirando de una forma muy superficial. Y en este tipo de entrenamiento lo que hacemos es inicialmente expirar a través de la boca, es decir, que empezaríamos exhalando, ¿no? Echando todo el aire de los pulmones fuera. Porque no podemos hacer una buena inspiración si no tenemos los pulmones vacíos, ¿de acuerdo? Entonces expulsamos y una vez que hemos expulsado todo el aire, inspiraríamos a través de la nariz, ¿no? Y después trataríamos de mantener también el aire durante unos segundos, ¿no? Podemos, pues por ejemplo, imaginaros contar en las expiraciones, siempre tienen que ser más largas, pues por ejemplo podemos contar hasta 6, 7. La inspiración, lo que hacemos posteriormente es pues, contar, imaginaros, hasta 4 o 5, depende un poco también de la capacidad de cada uno, y mantener un breve espacio de tiempo, ¿no? Pues a lo mejor 2, 3, ¿no? Segundos, de tal manera que lo que hacemos es tratar de, por una parte, expirar, inspirar, pero también mantener ese aire durante un periodo de tiempo dentro, ¿no? Fijaros que realmente lo que tenemos que intentar es, por eso os he puesto este dibujo, hinchar el abdomen, ¿no? Hacer una respiración profunda, intentar que llegue lo más bajo posible, ¿no? en los pulmones. Y entonces esa es la verdadera dificultad que tiene la técnica, ¿no? Pero de verdad que intentando identificar primero cómo respiramos y poco a poco haciendo los ejercicios, nada, a lo mejor tenéis que hacerlos 1 minuto, 2 minutos, varias veces al día, eso sí. Poco a poco vais a ver cómo vais aprendiendo la técnica, ¿no? Y esto, bueno, en líneas generales, ya os digo que es una técnica que funciona muy bien, ¿vale? Bueno, otro tipo de técnicas que os voy a comentar de forma muy general, porque es verdad que son complejas, pero sí que quería básicamente que las conozcáis, ¿no? Que seáis sensibles un poco a este tipo de técnicas que tienen más que ver con el que estamos pensando, ¿no? Antes hablábamos más bueno, pues si experimento mucha sintomatología
fisiológica, ¿no? Un poco en la línea de lo que también me preguntabais antes, ¿no? Bueno, puede ocurrir que esa sintomatología sea tan intensa que uno tenga la sensación de que está como un ataque de ansiedad. Bueno, pues la técnica de respiración funcionaría una vez que, lógicamente, está aprendida, está entrenada, muy bien para intentar reducir ese nivel de ansiedad más de tipo fisiológico, ¿no? Pero desde el punto de vista cognitivo, estos pensamientos que aparecen muchas veces, como os decía, antes de los exámenes, cuando estamos estudiando, etcétera, os voy a comentar dos técnicas de forma muy general, ¿vale? Una de, como os decía, para que realmente solo me gustaría que os quedaréis un poquito con la idea de, bueno, pues se podría trabajar por aquí, ¿no? ¿Cuántas cosas, ¿no? Cuántas formas de abordar la ansiedad dependiendo del tipo de síntomas que aparecen, ¿no? Entonces, desde el punto de vista cognitivo, hay unas técnicas técnicas cognitivas, como os decía, que van más dirigidas a intentar hacer una reestructuración, una modificación de esos pensamientos que muchas veces aparecen, ¿no? La forma más fácil de poder detectar estos pensamientos es pararnos a pensar cuando hemos estado nerviosos en una situación en la que hayamos tenido ansiedad, centrarla, ¿no? Y escribirla, como os indico aquí, ¿no? Bueno, ¿en qué situación era? ¿No? Pues, por ejemplo, imaginaros, he llamado, me he conectado y, no sé, en la página web del colegio y dicen que van a sacar unas notas, ¿no? Bien, y entonces empiezo a notar ansiedad, ¿no? Entonces, claro, ¿qué haríamos? Pues plantearnos qué es lo que estoy pensando, ¿no? ¿Qué es lo que siento? Pues taquicardia, noto que empiezo a respirar de forma más superficial, ¿no? Me sudan las manos. ¿Y qué hago? ¿No? Pues empiezo a buscar a ver si encuentro las notas, empiezo a llevar a cabo movimientos repetitivos, pero de alguna forma me gustaría que os centrarais en el qué pienso, ¿no? Porque obviamente ante esa misma situación va a haber personas o alumnos que experimenten ansiedad porque estén haciendo una valoración amenazante, negativa de la situación, y sin embargo habrá otras personas que ante la misma situación pues no estén experimentando ansiedad porque la valoración que están haciendo es completamente diferente, no es amenazante, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, tendríamos que entrar un poco a entender ese tipo de mensajes que nosotros nos estamos diciendo a nosotros mismos, ¿no? Fijaros, yo os indico aquí, y esto sería bueno que contéis con ello, ¿no? Que si alguna vez experimentáis ansiedad en este tipo de situaciones, que probablemente sí, porque como os decía antes, bueno, pues unas situaciones en las que con mayor frecuencia reaccionamos de forma ansiosa, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Pararnos a pensar, valga la redundancia, en este tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, fijaros, normalmente estos pensamientos son pensamientos negativos, muy desadaptativos, ¿no? Que es interesante porque no entramos a plantearnos si realmente son ciertos, ¿no? Pensamos en ellos como aparecen de forma como muy refleja, no conducen, ¿no? O no proceden, mejor dicho, de un razonamiento lógico. Y en líneas generales, cuando estamos hablando de ansiedad, pues tienden mucho a dramatizar, ¿no? Pues probablemente entonces ya van a salir las notas, qué horror, a ver si suspendo, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, ¿qué ocurre? Pues que sí que me gustaría que intentarais de alguna forma pensar en estas ideas que os planteo aquí, ¿no? Fijaros, ya he detectado, pero ahora, ¿qué ocurre? Analizamos esos pensamientos, ¿no? Ya, ¿no? A lo mejor lo que estaba pensando, como os decía, es, ay, madre mía, me van a dar las notas, qué horror, a ver si suspendo madre mía, me tengo que volver a presentar, etcétera, ¿no? Es decir, empiezo a hacer una anticipación negativa, amenazante de lo que puede ocurrir. Y en este sentido, ¿qué podemos hacer? Analizar este pensamiento, ¿no? Pensar si realmente se está ajustando a la realidad, ¿no? Si hay algunas pruebas en contra, ¿no? Porque bueno, a lo mejor el examen no me salió tan mal. ¿Por qué estoy pensando al 100%, ¿no? O le estoy dando o estoy pensando de alguna forma con tanta seguridad que las cosas me van a ir mal, ¿no? ¿Qué pruebas hay de que esto es así, ¿no? Porque el que yo lo esté pensando no quiere decir que realmente lo sea, ¿no?
bueno, y de alguna forma también pensar qué es lo peor que puede ocurrir, ¿no? Yo creo que algo muy importante, ¿no?, en los procesos de ansiedad también es aprender a relativizar, ¿no?, a comparar con otras circunstancias y otras cosas, ¿no? Entonces, fijaros, yo muchas veces un ejercicio que me parece interesante hacer es plantearnos, bueno, voy a intentar graduar también, ¿no? Es decir, lo peor que me podría ocurrir, que es pues que suspenda, bueno, ¿y esto realmente es tan grave? Y fijaros, a lo mejor también podemos hacer, ¿no?, recolocarnos, ¿no?, o pensar en algunas situaciones en las que hemos experimentado ansiedad que han sido mucho más, pues una ansiedad mucho más intensa, o han sido situaciones realmente, bueno, pues que nos han generado problemas, ¿no?, a nivel personal, ¿no? Y ya desde ahí también valorar, ¿no? Hombre, pues a lo mejor en la comparación, el suspender un examen, ¿no?, relativizar, bueno, pues tampoco es tan grave, ¿no? O incluso plantearnos, bueno, es que a lo mejor he suspendido algunas veces anteriormente y lo más que puede pasar es que me gusta, no, pero bueno, me puedo volver a preparar, ¿no? Puedo analizar dónde han estado los errores y ver qué es lo que puedo hacer. Bueno, esto un poco por irnos a ese pensamiento anticipatorio que os decía, ¿no? Pero es verdad que muchas veces los pensamientos que aparecen son pensamientos que tienen que ver también con el perfeccionismo, ¿no? Como que me debería de haber salido perfecto, no ser capaces de soportar, ¿no?, un error, todo lo tengo que hacer bien, sin cometer ningún tipo, como os digo, de error. O, por ejemplo, otro tipo de distorsiones que aparecen muchas veces tienen que ver con, bueno, pues como, no sé, he suspendido una, entonces, o suspendí una vez esta asignatura, ¿no?, pues entonces ya me va a ir mal siempre en ella, ¿no? Bueno, pues realmente ese análisis de los pensamientos, como os decía, es una de las claves para intentar identificar o sacar, ¿no?, algún pensamiento alternativo más ajustado a la realidad. No os digo que sea un pensamiento positivo al 100%, que tampoco corresponde a la realidad, pero es que este pensamiento negativo es un pensamiento anticipatorio en el que, lógicamente, estoy dejando fuera muchos elementos para poder hacer un análisis correcto de la situación. Bien. Y por otra parte, tendríamos este otro tipo de técnica que va un poquito en la línea del anterior, en el sentido de que es una técnica también de carácter cognitivo, pero fijaros, va más dirigida a cuando muchas veces, en el caso en el que yo os lo voy a explicar, ¿no?, a cuando aparecen pensamientos muy reiterativos, ¿no?, muy rumiativos, que estamos constantemente, madre mía, a ver si voy a llegar otra vez al examen, me voy a poner nervioso, a ver si me vuelve a pasar lo que me pasó en la última ocasión, ¿no?, que me empecé a agobiar, me bloqueé, y entonces aparecen muchos pensamientos de forma reiterada, ¿no? Entonces, en este caso, lo que me gustaría también que penséis es que nosotros estamos constantemente pues, con un autodiálogo, hablándonos a nosotros mismos, ¿no?, sobre la situación en la que estamos, sobre cómo nos tenemos que comportar. Estamos constantemente ocupando nuestra mente, ¿no?, con pensamientos. Bien, entonces, lo que vamos a tratar aquí es de, en lugar de darnos unas autoinstrucciones, ¿no?, o que ese autodiálogo sea negativo, tratar de alguna forma de que sea un autodiálogo más adaptativo, ¿no?, que nos permita afrontar la situación de una forma más adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Me estoy poniendo, ¿qué me está pasando, no? Pues, por ejemplo, quizá lo que me está ocurriendo es que estoy empezando a notar que me estoy poniendo nervioso, ¿no? Estoy empezando a darle vueltas, a pensar en el examen, en si me va a salir bien, en si me va a salir mal, en si me voy a bloquear, y entro en este tipo de autodiálogo, ¿no? Bien, entonces, podríamos trabajar, como os decía antes, en esos pensamientos, pero podemos también trabajarlo desde esta técnica, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Aparecen estos pensamientos reiterados, gradúo el nivel de ansiedad que estoy teniendo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor de 0 a 10, imaginaos que marco, pues que me está generando un 8. Bien, y entonces marcarnos, bueno, ¿cuál es mi objetivo, no? Realmente mi objetivo ahora mismo puede ser intentar bajar un poco mi nivel de ansiedad, porque estoy a punto de entrar en el examen y tengo que intentar encontrar con el nivel de ansiedad más bajo posible, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Y ahí nos marcamos distintas estrategias a nivel cognitivo. Bueno, pues lo que podría hacer es respirar profundamente, si ya he aprendido esta técnica de la que hablábamos antes,
muchas veces intentar colocar aquí ese pensamiento alternativo en el que hemos trabajado antes, ¿no? Hay veces que a lo mejor lo que nos planteamos es que sea un pensamiento más dirigido a la tarea, ¿no? De, bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Centrarme en el punto 1, tratar de leer la pregunta y nos vamos guiando en, digamos, en cómo tenemos que desarrollar la tarea. Pero hay otras veces en las que estos pensamientos, imaginaros, estoy en casa de forma reiterada pensando en ello, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues respirar, como os decía, utilizar el pensamiento alternativo, pero también puedo plantearme, bueno, voy a cambiar de actividad, voy a desconectar 2-3 minutos, voy a escuchar música, voy a contar de 100 para atrás, ¿no? Saltando de 7 en 7, es decir, voy a intentar ocupar mis pensamientos en otro tipo de actividad, ¿de acuerdo? Voy a intentar focalizar en otro tipo de actividad, en otro tipo de cuestión, ¿no? Para intentar de alguna forma reducir desde ahí este tipo de pensamientos y por lo tanto, me refiero a este tipo de pensamientos negativos y por lo tanto poder descender en nuestro nivel de ansiedad, ¿no? Entonces volver a graduar a ver si he conseguido, ¿no? Muchas veces lo que nos marcamos, mi objetivo es bajar un poquito, bueno, pues a lo mejor hemos conseguido bajar 1 punto o 2 puntos en ansiedad, ¿no? Y desde ahí yo creo que también es muy importante aprender a reforzarnos, ¿no? A decir, oh, pues mira, he sido capaz, ¿no? Porque muchas veces consiste en eso, ¿no? Estoy en un nivel 8 y estoy consiguiendo bajar a un nivel 7, ¿no? A un nivel 6. Entonces, realmente el tener la sensación de que estoy controlando la situación y estoy controlando mi ansiedad, pues yo creo que también uno tiene que aprender a reforzarse en su esfuerzo, ¿no? Y bueno, un poco en líneas generales, ¿no? Ya os digo que estas técnicas simplemente es para que las conozcáis, que tengáis un poquito un acercamiento a cómo se trabajarían, pero lógicamente requieren de conocimiento en ellas, ¿no? De entrenamiento y bueno, y de, como os digo, de mucha práctica, ¿no? Simplemente ya para cerrar un poco la presentación, luego ya si queréis pues podemos hablar o me preguntáis las dudas que tengáis. Yo os voy a dar algunas indicaciones en líneas generales en relación a qué tenemos que hacer antes de los exámenes, durante y después, ¿no? Fijaros, en el antes de los exámenes me parece muy importante, sobre todo bueno, el ser capaces de alguna forma de mantener unos buenos hábitos. Es decir, no puede ser que llego al periodo de exámenes y entonces entro a llevar una mala alimentación, dejo de hacer deporte, empiezo a dormir mal, etcétera, ¿no? Entonces, esas rutinas, esos hábitos saludables tenemos que intentar respetarlos y mantenerlos, ¿de acuerdo? Algo importante también es cuidado con las sustancias estimulantes, porque muchas veces, ¿qué ocurre? Que intento, ¿no? Quedarme por la noche a estudiar o intento estar más tiempo, entonces obviamente el nivel de concentración baja y mi nivel de activación también, y entonces me canso y entonces hay personas que pueden intentar utilizar este tipo de sustancias que al final lo que van a hacer es sobreactivar más y generar una mayor dificultad, ¿de acuerdo? Es muy importante también tener muy claras las características del examen, cómo va a ser, porque claro, al final esto tiene que ver con el nivel de incertidumbre del que hablábamos antes, ¿no? Como uno de los factores asociados a la ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, el tiempo del que voy a disponer, etcétera, ¿no? Y algo también que yo siempre creo que tenemos que ser conscientes de ello y bueno, y trabajarlo es que es verdad que nos apetece muchas veces mucho repasar yendo al examen o, por ejemplo, hablar con otros compañeros antes, bueno, yo creo que va a caer esto, etcétera. Y esto lo único que genera es un nivel de ansiedad mucho más alto en los minutos previos al examen, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de comportamientos, ¿no? que muchas veces hacemos, que además de forma prácticamente automática, ¿no? Debemos intentar evitarlos. ¿De acuerdo? Por supuesto, trabajar la respiración, las autoinstrucciones, como os decía, es decir, intentar llegar con el nivel de activación o el nivel de ansiedad más bajo posible antes de empezar la prueba, ¿no? Bueno, y durante el examen sí que os diría algunas cuestiones, pero de forma como mucho más general, ¿no? Es verdad que en los exámenes, bueno, pues de desarrollo nos tenemos que centrar mucho en saber qué nos están preguntando, ¿no? En las palabras clave, por ejemplo, ¿no? Si nos están preguntando o nos están pidiendo que describamos, pues entonces no tenemos que definir, ¿no?
Y fijaros, en los exámenes de desarrollo es muy importante también distribuir bien el tiempo entre las distintas preguntas, ¿de acuerdo? Poder hacer esquemas si nos dejan. De alguna forma, no es distribuir bien el tiempo y no plantearnos, bueno, en las preguntas que me sé más voy a dedicar muchísimo más tiempo y entonces de alguna forma extenderme mucho más en esas preguntas, ¿no? Porque lo que suele ocurrir al final es que distribuimos muy mal el tiempo y entonces, claro, en el fondo estoy evitando enfrentarme a la que conozco menos, ¿no? Pero es que todas las preguntas deberían de estar respondidas o contestadas, aunque sea en menor medida, ¿no? Bueno, obviamente no solo en los exámenes de desarrollo, sino también en todos, la parte de la revisión es fundamental, ¿no? Final, dejar un tiempo para ello. Y por otra parte, en las pruebas más de tipo objetivo, las pruebas objetivas, en las pruebas de tipo test, por ejemplo, aquí realmente es importante, bueno, seguir utilizando esas estrategias de las que os hablaba, ¿no? Pero, por ejemplo, saber cuánto van a descontar, ¿no? Porque, claro, tenemos que saber que en líneas generales en este tipo de exámenes, pues las preguntas que están mal contestadas se penalizan. Entonces, ese es un elemento importante para poder tomar decisiones a la hora de responderlo, ¿no? Entonces, en general, tendemos a recomendar que se hagan 3 pasadas, ¿no? por el examen, por las preguntas. En las primeras se responderían las preguntas que en principio nos plantean menos duda, es decir, las que tenemos más claras, serían las que tenemos que responder. En segundo lugar, las que, bueno, pues tenemos en cierto modo dudosas, pero focalizando en ellas, intentando recordar, ¿no? De forma más intensa, pues probablemente las podamos contestar bien. Y por último, las preguntas que consideramos más difíciles, ¿no? Obviamente, en este sentido, tenemos que tener en cuenta esto que os comentaba, ¿no? El nivel de riesgo que estamos dispuestos a asumir en función del número de preguntas que también hayamos contestado, ¿no? Por último, también en relación a este tipo de pruebas, ¿no? Bueno, de exámenes, ¿no? De tipo test, muchas veces ocurre que pasamos a la siguiente pregunta y estamos pensando en la anterior, ¿no? Entonces, tenéis que intentar evitar esto, ¿no? Es decir, he pasado a la siguiente pregunta, incluso si necesitáis desconectar un poco en la línea de lo que os decía antes, sometiendo una tarea distractora en un momento determinado para intentar cortar, ¿no? Con ese pensamiento un poco que aparece ahí reiterativo, ¿no? En relación a la pregunta en la que me he quedado ahí un poco enganchado, ¿vale? Pues también lo podemos hacer, ¿no? ¿Vale? Y bueno, es importante, como tenéis aquí indicado también, prestar atención a las palabras clave, ¿no? O sea, muchas veces todo, nunca, ¿no? Son palabras que de alguna manera nos están indicando o dando un sentido muy claro a la frase que tenemos en el examen, ¿no? A la pregunta. Bueno, en los exámenes también de orales, pues si podemos tener un esquema, ¿no? un guión y basarnos en él, pues es importante, ¿no? Quizá también consideramos importante el poder intentar destacar bastante al principio y al final de la exposición, bueno, pues como os indico aquí, el efecto de primacía y recencia, ¿no? La memoria funciona también así, entonces tendemos a recordar más lo que aparece, por ejemplo, una lista al principio y al final. Y en este caso, pues ocurrirá un poco lo mismo, ¿no? Nos tendemos a quedar con cuando tú estás haciendo una exposición con lo que nos queda. Obviamente atendemos a todo, ¿no? Pero es verdad que en la formación de las impresiones también el inicio y el final pues tienen un peso bastante significativo, ¿no? Quizá otro elemento importante es que el tipo de lenguaje que se utiliza, ¿no? El utilizar siempre además la cortesía con los miembros del tribunal o con el profesor con el que estamos haciendo la exposición, ¿no? Y no entrar en confrontar, sino contrario, ¿no? El profesor lo que está planteando muchas veces son sugerencias de mejora, ¿no? O algunas cuestiones específicas sobre las que quiere que el alumno profundice, ¿no? Entonces no es una situación en la que se deba entrar a confrontar con el profesor, ¿no? Y bueno,
Por cerrar con qué ocurre después, ¿no? Ya hemos salido del examen, ¿no? Ya llevamos nuestras claves para antes del examen, para durante el examen y qué hacemos después, ¿no? Y en el después de los exámenes yo creo que hay un elemento importante que es verdad que nuestro nivel ya de activación más fisiológica, como os decía al principio, pues tiende ya a reducirse considerablemente. Muchas veces salimos y nos vamos encontrando cada vez más cansados, ¿no? Pero hay veces que tendemos pues a comentar, ¿no? Y claro, si hemos experimentado ansiedad y estamos ¿no? haciendo una valoración en cierto modo muy amenazante del examen, el comentar nos pone también en riesgo porque podemos encontrar algunas cuestiones que no querríamos encontrar en las respuestas, ¿no? que nos están dando y sobre todo estamos atendiendo a lo que nos están diciendo otros compañeros, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, pues puede estar bien o puede ser que no esté bien, ¿no? Fijaros, yo creo que es importante en el después también analizar que hay un fracaso, analizar cuáles han sido las causas. Normalmente las causas son muchas, hay muchos factores que influyen en que nosotros no hagamos o no hayamos llegado a tener la nota o hayamos alcanzado el rendimiento que esperábamos, ¿no? Pero no debemos tampoco hacer una atribución muchas veces asociada a un único factor, ¿no? Pues ha tenido que ver con que el examen era muy difícil o por ejemplo, es que muchas veces ese etiquetaje, ¿no? Que hacen nosotros mismos, ¿no? Pues es que no valgo para nada, no valgo para nada, soy un torpe, etcétera, ¿no? Tenemos que analizar las causas, ¿no? Y siempre pensar que desde ahí podemos mejorar para las siguientes pruebas, ¿no? Y desde el punto de vista del éxito, pues yo creo que lo que os decía antes, ¿no? Cuando somos personas que tendemos a experimentar ansiedad, ¿no? En los exámenes o en las situaciones de prueba y somos, ¿no? tan tremendamente autoexigentes muchas veces o tenemos miedo a la crítica o a la evaluación. Entonces, es verdad que a lo largo de la preparación del examen, a lo mejor hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para llegar a él y hemos conseguido un éxito, ¿no? Hemos conseguido alcanzar el rendimiento que pensábamos o incluso a lo mejor mayor. ¿Cuántas veces falta esa parte, ¿no? de autorrefuerzo? Decir, pues mira, lo he hecho bien, ¿no? Estas estrategias me han servido, voy a intentar aplicarlas en la siguiente. Qué bien, ¿no? Qué bien lo he hecho, ¿no? Y lo que nos encontramos muchas veces es que en esto se pasa como muy por encima, ¿no? Bueno, era un poco lo que... Es que las cosas debían ser así, ¿no? Entonces, ¿por qué me voy a reforzar? Ya se me olvida el esfuerzo, ¿no? Que yo he llevado, ¿no? Que he puesto, ¿no? Pues para conseguir alcanzar esa nota, ¿no? O ese resultado. Bueno, pues aquí terminaría mi presentación. Sí que ahora, si queréis, pues hablamos un poco si tenéis alguna duda, alguna cuestión sobre la que queráis que comentemos, ¿no? Espero haber podido transmitiros, como os digo, bueno, pues esas ideas de las que os hablaba al principio, ¿no? Más centradas por una parte en qué es la ansiedad ante los exámenes, su impacto sobre el rendimiento y por otra parte, bueno, pues que conocierais si en líneas generales algunas estrategias, bueno, pues si queréis conocerlas en mayor profundidad y poder practicarlas, ¿no? No sé si queréis comentar alguna cuestión o no. Sí, Sara. Yo me he quedado con la duda de si la ansiedad y el estrés son lo mismo. Bueno, es verdad que muchas veces se utilizan como términos intercambiables, pero realmente no es lo mismo, ¿de acuerdo? Porque cuando estamos hablando de estrés, estamos hablando más de un proceso, ¿de acuerdo? En el que el sujeto es expuesto como a una sobrecarga en una situación determinada o en distintas, ¿no? En distintas situaciones, él percibe que es expuesto a una sobrecarga y que puede tener que ver con, bueno, pues con un periodo de exámenes o con cualquier otra situación, ¿no? Y pone en marcha determinados recursos para intentar hacer frente a ellos, ¿no? Lo que ocurre es que muchas veces la valoración que está haciendo el sujeto ahí es de que no cuenta con los recursos suficientes para poder hacer frente a esta situación, ¿no? Y entonces desde ahí muchas veces lo que ocurre es que se produce imagínate, esta sobreactivación y entonces nuestro cuerpo se prepara para hacer frente a esta sobrecarga, ¿no? Y entonces empezamos a actuar pues para intentar hacer frente a ello, ¿no?